Vamos a comenzar con la segunda charla de esta jornada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a la charla Mujer y Discapacidad, Desafíos y Avances en Inclusión Laboral. Esta es la segunda versión de la Expo Empleo, iniciativa realizada por el Instituto Profesional AIEP, junto con la Municipalidad de Providencia. Mi nombre es Gabriela Díaz, soy terapeuta ocupacional del Departamento de Empleo de Providencia y hoy día voy a ser la moderadora de esta charla. Lo primero que les quiero comentar es que vamos a tener los micrófonos silenciados durante la presentación, pero de igual forma pueden escribir todas las dudas, consultas y comentarios en el chat. También cuando finalice la presentación, Cintia, vamos a habilitar los micrófonos y pueden levantar la mano con el icono y así pueden hacer sus preguntas. Bueno, les comento que nuestra expositora, su nombre es Cintia Durán. Ella es diplomada en Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Estrategias para promover la vida adulta independiente. Estudió en la Universidad de Viña del Mar, también es titulada como terapeuta ocupacional y licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad Mayor. Ella cuenta con una gran experiencia en el área de inclusión laboral bajo el lineamiento del modelo de empleo con apoyo y también en el área de rehabilitación psicosocial. Entonces, Cintia, queda a toda tu disposición y comienza la presentación. Muchas gracias, le doy la bienvenida a todas y a todos que están participando de lo que les voy a exponer. Bueno, yo les cuento, actualmente soy gestora de vínculos y redes inclusivas en Avance Inclusión, ¿ya? Como bien decía Gabriela, la temática que vamos a abordar hoy día es sobre los desafíos, los avances que han habido en torno al acceso de mujeres con discapacidad al empleo, ¿ya? Pero para partir me gustaría igual comentarles como institución cuál es nuestro objetivo. Nosotros llevamos alrededor de 11 años trabajando, promoviendo la inclusión laboral, sociolaboral de personas con discapacidad principalmente, y hoy en día nos estamos abriendo a otros colectivos en riesgos de inclusión. Esto lo hacemos mediante distintos programas y proyectos, y con esto queremos potenciar la empleabilidad e impulsar el desarrollo social del país. Con esto nosotros como Avanza queremos convertirnos en referentes en la temática. Por eso también estamos ampliándonos a distintos colectivos. Nuestras líneas de acción principalmente, a grandes rasgos, contamos con distintas áreas que van dirigidas a población objetivo distinta. Por ejemplo, nuestros programas que están dirigidos al colectivo de personas con discapacidad se compone del programa de inclusión laboral, también el programa de inclusión sociolaboral, donde está compuesto por el tránsito a la vida adulta, el vida independiente, general en personas con discapacidad que están en un ciclo vital previo a incorporarse al mundo laboral, donde transitan en distintas experiencias para definir sus intereses y estar preparados al mercado abierto. Por otro lado, tenemos en el área que yo pertenezco, el área de vínculos, el área que está dirigida a asesorar a las empresas, a poder potenciar la inclusión, a poder hacer un levantamiento de requerimientos y siempre en pro de generar una empresa con responsabilidad social, que aporte a la diversidad y a la inclusión. Y últimamente estamos trabajando y estamos ya habilitados con nuestra OTEC, donde tenemos distintos cursos, capacitaciones y charlas que estamos realizando en esa área. Respecto a nuestros lineamientos, cómo avanza, contarles a grandes rasgos que principalmente nuestro fuerte es los derechos fundamentales, el enfoque de derechos, también centrarnos y comprender que en este caso mujeres con discapacidad tienen intereses, tienen necesidades de apoyo concretas, necesitamos hacer un levantamiento de posibles ajustes razonables y por eso también es un proceso bastante individual cuando acompañamos al acceso al mercado laboral. Y también en igualdad de oportunidades. Nuestra metodología de trabajo, que es el modelo de empleo con apoyo, se sustenta en que cualquier persona con discapacidad, que no excluye a un colectivo en específico,
pueda acceder al mercado laboral abierto en igualdad de condición con los apoyos adecuados. Y de eso nosotros nos encargamos principalmente, de poder entregar un acompañamiento, un seguimiento en cada uno de los procesos. El tema entonces que nos convoca hoy día principalmente es hablar de la temática tan importante respecto a el estado del arte de las mujeres con discapacidad y el trabajo. ¿Qué está pasando con este colectivo? ¿Qué avances han habido, como yo les decía? Y también qué desafíos nos quedan. Pero para comprender el inicio de todo este modelo, de todo este paradigma, de todo este cambio, tenemos que entender que recién en el 2008 en Chile nos adherimos a la convención. Esta convención es ratificada y esto genera que hay un impacto también en cómo se van a llevar a cabo las políticas públicas. Este cambio de paradigma, modelo social, de cómo se estaba entendiendo la discapacidad, cómo había evolucionado a lo largo de la historia. También qué medidas y qué acciones concretas estaba realizando el Estado para este colectivo. ¿Ya? Frente a eso, en la convención hay un artículo que señala sobre las mujeres con discapacidad y trabajo, en que en el primer apartado nos indica entonces que quienes se adhieren y ratifican esta convención deben reconocer que las mujeres y niñas están sujetas a múltiples formas de discriminación. Por ende, tienen que adoptar medidas para que asegurar que ellas puedan disfrutar en igualdad de condición, ¿no es cierto? Que puedan ejercer sus derechos. Y por otro lado, también nos plantean el apartado 2 del artículo 6 que estos estados partes deben tomar las medidas pertinentes para potenciar el desarrollo, el adelanto de la mujer, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos. Respecto a eso, entonces, desde el modelo social, desde esta perspectiva de cómo vamos a visualizar la discapacidad, el concepto ha evolucionado, como yo les comentaba, de forma histórica, ¿ya? Es algo dinámico que también tenemos que entender que ha pasado por evolución en relación a que en unos inicios se pensaba que una persona tuviera discapacidad era como un castigo divino, o sea, era algo terrible que debía ser segregado de la sociedad. Luego pasamos a un modelo en que había que rehabilitar, muy asistencialista respecto al colectivo de personas con discapacidad, y hoy en día hablamos de una transición, ¿no es cierto?, a comprender que lo que nos plantea la definición de la convención es que cualquier persona que tenga un tipo de déficit sensorial, mental, psíquico, sensorial, al momento de enfrentarse con distintas barreras, eh, va a limitar esto su participación en la sociedad. ¿Ya? ¿Qué entendemos por eso entonces? Que dependiendo del contexto que va a tener la mujer con discapacidad, dependiendo del entorno donde se desenvuelva, se va a determinar cómo va a ser su situación de discapacidad. ¿Ya? También desde esta perspectiva social tenemos que entender que es una interpretación cultural, ¿ya? Que eso también apunta a que nos convoca a todos. O sea, que la temática de inclusión no es solo o el acceso al empleo no es solamente una temática que se conlleve hacia el colectivo de mujeres con discapacidad, sino que es algo más cultural y social que tenemos que asumir. Y también de la mano enfocarnos en reconocer sus derechos, en reconocer que se pueden empoderar, que tienen autodeterminación, que pueden tomar decisiones. Y bajo esto entonces comprendemos grandes barreras, grandes grupos de barreras que podrían ser las barreras del entorno, que limitan a nivel funcional. Podemos percibir barreras de infraestructura, barreras cognitivas, de repente distintos tipos de accesibilidad, pero también hay barreras culturales, ¿ya? Hay barreras actitudinales, donde a la mujer se le visualiza muy desde el funcionalismo, del capacitismo, que ese también es un tipo de discriminación, el creer que la mujer solo va a resolver un rol doméstico, que está muy alejada de acceder al empleo. Todos esos son estereotipos que tenemos que ir trabajando como sociedad.
Como les mencionaba anteriormente, en el colectivo de mujeres con discapacidad se habla mucho de la discriminación múltiple o la discriminación doble. ¿Qué significa esto? Que hay un contraste muy evidente en relación a los hombres con discapacidad. Ya por ser mujer y por tener discapacidad, ya se genera una doble discriminación. Si a eso le sumamos los roles y los estereotipos que hay que superar, la falta de recursos, porque las mujeres acceden menos a la educación, tienen menor acceso a la educación formal y a la capacitación. Y otro punto que es muy importante es que finalmente las políticas públicas que se generan no tienen una perspectiva de género, ¿ya? No recoge las necesidades sentidas del colectivo, por ende se generaliza. Como por ejemplo se potencia la inclusión laboral en las empresas, pero no hay antecedentes de base de que cómo promovemos de forma equitativa esta inclusión, sino que, como les decía, se generaliza el proceso. Para entender un poco del contexto de la prevalencia y de la población objetivo de la cual estamos hablando cuando hablamos en temas de inclusión de personas con discapacidad, el 16,7% de la población en Chile se encuentra en situación de discapacidad, que son mayores de 2 años. Si esas cifras las llevamos a quienes son mayores de 18, población adulta, que se encuentran en una etapa de ciclo de vida en que deben enfrentarse al mundo laboral, que quieren un proyecto de vida, tenemos que el 20% se encuentra en esta prevalencia, ¿ya? Es importante rescatar que este es el estudio más actualizado que tenemos, que es del 2015, o sea, claramente no refleja la población que mantenemos actual en nuestro país. Si vemos las cifras en estos gráficos de población respecto a género, podemos evidenciar que hay un 20,3% de mujeres con discapacidad versus 12,9% en hombres con discapacidad. O sea, claramente hay una tendencia mayor de mujeres y uno esperaría entonces de que hubiera mayores acciones hacia ese colectivo. Y acá podemos también observar cómo está la condición de actividad. Si se encuentran activos, el 39,3% del colectivo general de personas con discapacidad se encuentran ocupados. Y uno quisiera pensar que si estamos hablando de que el 20% de la población de personas con discapacidad son mujeres, uno diría, bueno, espero que dentro de este colectivo, dentro de este conteo general, me imagino yo que podría ser la mitad de mujeres, de forma equitativa, pero lamentablemente no es así. Vemos acá entonces que quienes tienen una participación laboral son nuevamente los hombres, predominan con un 53,1%, versus mujeres que tienen una actividad laboral de un 37,2%. Es importante que nos quedemos entonces con la idea de que estas son cifras del año 2015, fuente de la ANDIS, y que estas estadísticas son previas a que se instaurara la ley de inclusión laboral en el 2018. Que más adelante les voy a mostrar un poco el contraste de las estadísticas actuales. En temas de avances, desde el 2018 tenemos la ley de cuota, ¿no es cierto?, donde hay medidas alternativas en caso que las empresas no puedan contratar a personas con discapacidad, que está sujeta a evaluación, ¿no es cierto?, que se espera que se pueda incrementar esta cuota, pero finalmente es una ley muy general, como yo les mencionaba, no es una ley que tenga una perspectiva de género, y también a raíz de eso la ley no nos establece cómo debemos lograr que la empresa sea más inclusiva, ¿ya? Solo nos dice, bueno, empresa tienes que contratar. Y a raíz de eso también se nos presenta la ley 21.275, que es la ley que nos viene a recomendar, a obligar también que dentro de las empresas haya un experto en inclusión.
Actualmente se están formando los perfiles de estos expertos, se está trabajando en mesas técnicas con distintas redes y también se apunta de que este experto pueda promocionar las políticas de inclusión, también pueda dar cumplimiento a las normas de igualdad de oportunidades del colectivo. Esperamos nosotros que idealmente estos expertos también tengan una perspectiva de género para implementarlo dentro de las empresas. Esta ley va a estar vigente el próximo año, en noviembre del próximo año, ¿ya? Respecto a la evolución, entonces, de las contrataciones, yo les decía de que los datos más actualizados están entre enero del año pasado hasta enero de este año, donde nuevamente vemos esta brecha. Vemos que lamentablemente el 64,3%, si lo comparamos, de hombres con discapacidad están con acceso al empleo, están trabajando, están activos. En cambio, mujeres es el 35,7%. Entendemos también que aquí influyen mucho los factores de pandemia, que las mujeres se han tenido que quedar en casa, ¿no es cierto?, haciéndose cargo de la familia, etc. Y eso también ha ido limitando el escenario. Respecto entonces al tema de la inclusión concretamente, me gustó encontrar este documento que quisiera compartirles. Es un documento bastante interesante porque es una caja de herramientas que promueve la inclusión laboral y está dirigido con énfasis hacia las mujeres. ¿Ya? Esta edición es bastante actualizada y se elabora por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú, con el apoyo de la OIT y también de la UNESCO. Y lo relevante de este documento es que rescata la opinión de las mujeres con discapacidad. ¿Ya? Este material se hace en relación, recoge las voces, los testimonios de las mujeres con discapacidad y identifican cuáles serían las barreras y los desafíos que ellas viven al momento de acceder al empleo. ¿Ya? Entonces, quisiera compartirles un poco para que pudiéramos identificar estas barreras, porque también es importante comprender que quizás en algún momento nos pudiéramos enfrentar a algún tipo de estas barreras y no las hemos reconocido antes, ¿ya? La primera barrera que plantea el colectivo de mujeres que generó esta caja de herramientas es que está el estigma y la discriminación, ¿ya? O sea, que se equipara la discapacidad con la incapacidad, se infantiliza a la mujer, se visualiza como que solo puede realizar un rol doméstico, ¿ya? Por otro lado está la restricción de la autonomía, la limitación a que sociabilice, la restricción económica, mujeres que quizás reciben su pensión, pero son este dinero gestionado por su familia. También acá asociado a esto está la limitación del entorno familiar. Puede haber una sobreprotección de la familia, puede haber temor por parte de la familia de que la mujer se enfrente o de que su hija se enfrente al mundo laboral, lo ven como riesgoso. Otra de las barreras también que ellas identifican es el deficiente acceso a la educación, salud y inaccesibilidad. O sea, la educación es excluyente y también hay una escasa accesibilidad universal. Por otra parte, la quinta barrera que se identifica es que hay estrategias que no son eficaces en el momento de hacer una inclusión laboral. No encuentran un acompañamiento suficiente, no encuentran ofertas de capacitación o ofertas de empleo que se ajusten también a su medida, a sus intereses. Los entornos laborales pueden ser poco inclusivos, esa es otra barrera que se puede encontrar donde hay una actitud negativa, donde puede haber un rechazo hacia la mujer con discapacidad que se está integrando a este equipo, y también reconocen que han vivido procesos de selección que han sido poco inclusivos. Se adiciona otra barrera, el costo adicional de la movilización, por ejemplo, del desplazamiento que debe tener la mujer con discapacidad para acceder al empleo, o el costo de salud, ya el tratamiento farmacológico, los controles médicos, son aspectos también limitantes.
Y finalmente la última barrera es el estereotipo de género, que totalmente incrementa las brechas del acceso al empleo de las mujeres con discapacidad. Lo que yo les mencionaba, la asignación de roles, el determinar que solo algunos trabajos son para mujeres y otros son para hombres, y mantener esa postura. Entonces, con estas barreras yo creo que es súper importante comprenderlas, estar alerta, porque lo que también tenemos que comprender que esta configuración se va a ir dando de una interacción mutua, o sea, el tema de poder resolver o de poder dar respuesta no va solamente de la mano del especialista, del experto, de la empresa, sino que es un proceso que nos involucra a todos, ¿ya? Por ende, las acciones deben ser de forma integral y a la vez diferenciadas, personalizadas, los ajustes razonables, y es importante resolverlos cuando la mujer con discapacidad va a acceder al empleo, tales como entender que quizás tenemos que flexibilizar en la rutina, en las horas de ingreso. Esos pueden, cuando mencionamos los ajustes razonables, son importantes de realizarlos. Entonces, los actores que están involucrados somos todos, la mujer con discapacidad, la familia, nosotros como sociedad, la empresa y el Estado. Y para finalizar, les voy a contar un poco los testimonios de algunas trabajadoras de nosotros. Acá, bueno, quise presentarles un poco quizás las cosas positivas y algunos desafíos que ellas nos han mencionado en su proceso de inclusión. Estos testimonios fueron rescatados por su preparadora laboral. Nosotros hacemos acompañamiento y seguimiento mediante la figura del preparador laboral, y que entrega apoyos no solo en contexto laboral, sino que también en contexto personal, y por eso creo que es importante compartirles estos testimonios, ¿ya? Les voy a leer. Entonces acá dice: soy más independiente porque tengo mi plata, aprendo a relacionarme más con la gente, con mis compañeros de trabajo. Otro testimonio que tenemos de una trabajadora dice: yo nunca pensé que iba a poder trabajar, siempre pensé que me iba a estar haciendo nada. Gracias a Avanza yo encontré un trabajo, antes mi futuro era muy incierto. Yo creo que ese testimonio es muy potente porque refleja el estereotipo, ¿ya? O sea, tenemos una mujer con discapacidad que no tiene proyección, que no identifica viable el acceso al trabajo previo a poder concretarlo. O sea, claramente que mencione que su futuro lo veía incierto, claramente es algo preocupante. Otro testimonio es: para las mujeres con discapacidad es difícil encontrar un trabajo, tener un lugar donde buscarlo, pero en instituciones como Avanza, que nos abrió la puerta, nos dio herramientas. Ahí sí se puede. Sin eso no tendría la posibilidad de buscar trabajo o aprender qué es un trabajo, qué es el dinero, moverme en las calles y estar todos los días aprendiendo. Es muy relevante entonces lo que yo les decía. Acá no solo vamos a ver el tema de que la persona pueda acceder al empleo, sino que son muchos otros factores, ¿ya? Respecto a los desafíos, entonces, acá una trabajadora nos dice: me ha costado levantarme temprano, a veces hay cosas que no sé cómo se hacen, pero todo se aprende. Es súper importante también eso, porque hay una modificación de la rutina que puede ir impactando en el desempeño del trabajador, de la trabajadora. Y finalmente nos comparte una trabajadora: me ha costado cuando las cosas se hacen rápido. Me piden que lo haga rápido porque mi forma de ser es lenta. Por eso las personas tienen que entenderme, que yo tengo una discapacidad y que por eso no puedo hacer las cosas tan rápido como quisiera. Pero necesito que las personas me tengan paciencia. Mi jefa me tiene harta paciencia, ella ha sido súper amable. Acá vemos claramente también que hay un llamado al externo. No tiene que ver con el vínculo de la jefatura, sino que necesito que quien requiere mi servicio o con quien me voy a contactar comprenda que quizás yo te voy a dar una respuesta, no tan rápido como tú quieres, pero igual te lo voy a dar, ¿ya? Eso también hablamos de poder trabajar la inclusión.
Entonces, concretamente, ¿cuáles son los desafíos que nos quedan para estos distintos actores que estamos involucrados para potenciar la inclusión laboral? Primero, el colectivo de mujeres con discapacidad debe empoderarse, debe solicitar el cumplimiento de las políticas públicas, debe solicitar los ajustes razonables en sus puestos de trabajo. La familia también tiene que identificar cuando se genera una sobreprotección, porque esto debilita su crecimiento personal, su desarrollo, su proyección de vida. También la sociedad debe concientizarse, debe eliminar los estereotipos, los mitos y las barreras, y debe comprender que el proceso de inclusión también es responsabilidad de todos. Finalmente, la empresa tiene que comprometerse a hacer políticas más inclusivas y con una perspectiva de género. El Estado también debe contar con datos más actualizados que represente realmente el colectivo de personas con discapacidad, levantar las demandas sentidas del colectivo, que es como la guía que yo les presenté. No sacamos nada con tener expertos, con tener magíster en inclusión, cuando no reconocemos las voces de las mismas mujeres con discapacidad. Y tener acciones concretas también que den cumplimiento a la normativa que establece la Convención de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias y quedo aquí atenta entonces a sus dudas, consultas o algo que no haya quedado claro para poder responderla. Muchas gracias, Cintia, por tu completa exposición. Quiero recordarte que nos pueden escribir en el chat las consultas o también pueden ocupar el icono, levantar la mano y podemos habilitarle el micrófono. No sé si alguien tiene alguna duda. Nicole Ávila tiene una duda. Si no, puede habilitar el micrófono, por favor. Hugo levantó la mano primero y tiene que abrir su micrófono. Hugo, te escuchamos. Debes desactivar tu micrófono para poder hablar. Ahora, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, lo escucho. Tengo una duda porque he escuchado, soy no vidente. Perfecto. Cuéntame. ¿Este curso es para solamente mujeres o incluyen hombres también? La temática hoy en día era principalmente enfocado en mujeres con discapacidad que acceden a la inclusión laboral. Ah, ya esa parte no. Escuchando yo pensé que, como yo me inscribí y hablaba de discapacidad pensando que era, por decir, mixto, pero todo lo que he escuchado ha sido referido a la mujer. Por eso tenía la duda. Entonces, ya estoy claro. ¿Va a haber clases mixtas o para hombres o sería esto solamente? El día de hoy era una charla sobre inclusión laboral, sobre lo que hace Cintia Durán, enfocada en mujer. Solamente era una charla exponiendo lo que Cintia, la experiencia que ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Ah, ok. Pero también nos puede Entonces, escribir al departamento de empleo y podemos orientarlo un poco sobre el tema. es que sabes que como yo soy no vidente y todo es sin voz, vivo solo. Y hay una persona que de repente viene y me avisa los anuncios que yo tengo, los correos. Y me ha llegado muchos correos de la... A todo eso estoy inscrito a todas las UMIL, a todos los cursos, que todos los que puedo aprovecho. Y he ido a todos estos centros de empleo y todas las juntas. Y me llegan muchos avisos, pero no sé de qué se tratan, porque son sin audio. Entiendo. Si puedan ver ese caso, son más o menos para las personas no videntes, de incluir audio. Ya Me ¿Mm? parece súper bien tu acotación, Hugo, para poder considerarla en otras exposiciones y también para poder
describir las imágenes que exponemos los relatores. Así que me parece una buena acotación. Podrían afirmarse como recomendaciones Lazarillo. Es un programa muy bueno y muy simple para entender y para las personas discapacitadas no tiene costo. Y para las empresas que trabajan tampoco tiene costo trabajar con Lazarillo. Como sugerencia, porque a mí me anula bastante al no saber leer. Eso sería más o menos. Me llegan muchos avisos. Hoy en esta semana me han llegado muchos avisos de cursos, capacitaciones y subvenciones del gobierno, pero lamentablemente no las veo. Sí, igual nos queda un registro de su contacto y podemos llamarlo para explicarle mejor todo en vez de que le llegue por correo. Así que no se preocupe en ese sentido. Lo podemos contactar llamándolo. Ahora estoy sin teléfono, pero tengo internet. Pero puedo Ya, recibir súper. WhatsApp y Sí, Messenger, todo por sí, internet, perfecto. por favor. Sí, Bueno, gracias, Hugo. gracias a ustedes. Gracias. Ahora Nicole igual levantó la manito y después leemos las preguntas del chat. Nicole, ¿puedes ahora activar tu micrófono? ¿Ahora sí me escucha? Sí. Sí. Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Nicole. Yo me conecté soy de la región del Biobío y tengo dos preguntas. Yo soy mujer, soy persona con discapacidad física y la primera pregunta es asociada a Cintia, si tú me puedes ayudar a esclarecer un poco el tema de los contratos a honorarios. ¿Por qué lo pregunto? Yo soy trabajadora social y trabajo en una municipalidad, pero trabajo en régimen de honorario. Por ende, en esta cosa de aplicar la ley 21.015, me surge la duda si el contrato honorario es un contrato válido para poder hacer buen uso del espíritu de la ley 21.015 que habla de la inclusión en empresas, tanto privadas como estatales, que tengan mayor a 100 personas para cumplir la cuota. Y en esa misma línea, quisiera conversar y preguntar respecto a las maneras de fiscalizar, porque finalmente, claro, como bien dices tú, la ley es un papel en donde efectivamente podemos esclarecer y establecer una base de reglas, pero en la aplicabilidad desde el 2018 hasta el 2021, yo no siento que la ley haya sido buena en el sentido de la fiscalización que se tiene que dar hacia en los ámbitos privados y hacia los ámbitos estatales. Eso, muchas gracias. Gracias, Nicole. Voy a tratar de ahí de acotar, de poder abordar todas las inquietudes. En temas como de modalidad contractual, claramente la ley no establece como el tipo de contrato, sino que bien se promueve una contratación o una subcontratación, pero entendemos que como hablamos de mercado laboral abierto, pueden darse estas condiciones, ¿ya? Entiendo que hay distintos organismos que solo funcionan con contratos honorarios, hay otras instituciones que luego de que tú llevas un par de años en la empresa, puedes tener un contrato ya después indefinido, o hay incluso empresas en que te contratan desde marzo a diciembre, ¿ya? Entonces tampoco existe como tanta regulación respecto a eso.
Finalmente, en temas de evaluación o de fiscalización, la verdad es que se realizan, pero no son tan rigurosas. Las empresas deben todos los años reportar cuántas contrataciones han realizado, pero claramente se traduce casi como en una obligación más que lo que yo les quería transmitir, que era como la responsabilidad de todos los actores, ¿no es cierto? Por eso también hoy día se apunta a esta nueva ley de contar con un experto en inclusión, porque ha sido un proceso lento, ha sido un proceso difícil. Si vemos también en las cifras, las cifras siguen bastante similares, sobre todo en temática de mujer. Nos vimos grandes avances con la ley implementada, ya llevamos 3 años, y también hay algunas empresas que claramente prefieren pagar multas cuando son evaluados, cuando son fiscalizados. Entonces, todavía falta trabajar, concientizar. Acá netamente estamos hablando de un tema más de tocar la fibra de la empresa, de la sociedad, del equipo de trabajo. Y creo que eso, mientras no cambiemos ese switch, por muchas leyes que tengamos, o porque nos aumenten la cuota, es difícil, es complejo, pero yo creo que vamos avanzando. ¿Ya? Tenemos una ley de un 1%, tenemos otros países cercanos que van en el 4, 5, 6%, y aún así ha sido complejo llevarla a cabo. Muchas gracias. Gracias, Nicole, por preguntar. Pamela Enríquez nos había preguntado si la presentación se enviaba, y le quiero aclarar que a todos, después de finalizar la presentación, se le envía un video con la charla que presentó hoy día Cintia. Así que a todos le va a llegar el videito con el link. Luego, Pamela igual nos pregunta, ¿de qué se trata el programa de empleo con apoyo? Sí, mira, el modelo de empleo con apoyo es un modelo que lleva bastantes años instaurado. Nace primero como una inquietud del colectivo de personas con discapacidad intelectual, luego se aborda a todo el colectivo de personas con discapacidad, y hoy en día es un modelo de trabajo que se puede implementar también con colectivos en riesgo de exclusión. La metodología del empleo con apoyo a grandes rasgos, que es la que nosotros trabajamos en Avance Inclusión, es que lleva todo un servicio personalizado. Ya hay un análisis de puesto de trabajo, hay un levantamiento del perfil laboral del candidato, hay un análisis de compatibilidad que se presenta a la empresa, y luego, cuando la persona con discapacidad queda contratada, hay un preparador laboral a cargo que va a ir acompañando y guiándote en el proceso de seguimiento cuando estás vinculado en alguna empresa, ¿ya? Donde se dan servicios de acompañamiento en relación tanto, como yo les decía, no solo a lo que es laboral neto, sino que como los testimonios que yo les compartí, hay otros aspectos que se abordan. Y también se hacen concientizaciones al equipo directo para promover la inclusión del trabajador o la trabajadora con discapacidad. Eso, como a grandes rasgos, es la modalidad que nosotros tenemos en Avanza. Igual, si tienen alguna duda, pueden contactarnos al correo, o pueden contactarse conmigo o revisar nuestra página para poder ir resolviendo dudas como más puntuales de nuestra metodología. Gaby, tienes el micrófono apagado. Perdón. Viviana nos dice, hola, mi duda, yo soy de Penco, ¿puedo participar o solo es para Providencia? Y también, ¿de dónde publican charlas y cursos? Mira, nosotros, bueno, la alianza que generamos hoy día con la Municipalidad de Providencia y también con AIEP, somos distintos organismos. Entonces puedes contactar a la municipalidad, y a nosotros como Avance Inclusión nos puedes contactar en nuestra página, ¿ya? Ahí tú puedes llenar un formulario, puedes indicar la región en la que vives, y si es que estás en búsqueda de trabajo, puedes adjuntar tu currículum, y eso queda en nuestra base de datos.
en el momento que contemos con alguna oferta laboral, nos ponemos en contacto contigo y te avisamos y te hacemos la propuesta del trabajo que haya. Pero está ahí en nuestra página, están como los pasos a seguir por si es que estás interesada en buscar trabajo. Había otra pregunta, ¿no? Como... Sí, sobre los cursos, pero en el sitio web pueden revisar. Sí. Verónica también nos pregunta, ¿qué requisitos debe tener un experto en inclusión y dónde uno se puede capacitar en ello? Sí, los expertos en inclusión, el perfil se está recién formulando, o sea, se está elaborando en conjunto con distintas instituciones, ¿ya? O sea que recién estamos haciendo un levantamiento. Las capacitaciones van a estar a cargo de Chile Valora. Recién en agosto vamos a tener definido el perfil, la forma en que nos vamos a poder capacitar, cuáles van a ser los requisitos, para que luego el próximo año, en noviembre del 2022, idealmente quienes puedan acceder a certificarse lo puedan hacer, ¿ya? Pero hasta el momento es todo, se está trabajando recién en el levantamiento de cuáles son los requisitos específicos que debe tener este profesional. Súper. También nos preguntan, ¿crees que si no hay una ley, las organizaciones no contratarían gente de las minorías, incluso las organizaciones más pequeñas? Claramente la ley viene como a generar una obligación, ¿ya? No es algo que venga desde una necesidad, ¿no es cierto? Nosotros en el ideal, o quienes nos desempeñamos en el área de inclusión, o trabajamos con personas con discapacidad directamente, nos formamos, siempre pensamos en que es importante promover que se desarrollen los derechos, que se entienda que son sujetos de derecho, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra sociedad colectiva de personas con discapacidad. Pero lamentablemente vemos que hay mucha exclusión, por eso no es menor que se haya tenido que crear solo una convención dirigida a personas con discapacidad, porque la Convención de los Derechos Humanos ni siquiera visualizaba al colectivo de personas con discapacidad. O sea, todavía, como yo les decía, si bien se habla de que estamos desde un modelo muy social, creo yo que todavía nos falta mucho. ¿Y de qué forma podemos avanzar? Es como cada vez haciendo quizás estas instancias de conversar, el poder transmitir y sobre todo el poder no tener temor a romper los estereotipos y también los prejuicios que tenemos. También nos preguntan, ¿ese modelo de empleo con apoyo tiene hoy una cobertura gratuita a través de algún programa u otra organización? Sí, hay varias instituciones que utilizan la metodología de empleo con apoyo. No es la única modalidad que se utiliza para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero particularmente nosotros en Avanza es un servicio que se da totalmente gratuito, tanto a las empresas como hacia las personas con discapacidad, ¿ya? Principalmente porque nuestros proyectos están validados por el Ministerio de Desarrollo Social, por ende se pueden dar de forma gratuita. Entonces todo lo que es la evaluación, el seguimiento, acompañamiento, el apoyo del preparador laboral no tiene ningún costo. También agregar que como Departamento de Empleo, el programa de inclusión laboral también trabaja bajo esa modalidad, el modelo de empleo con apoyo, entonces también en la Municipalidad de Providencia se pueden acercar y trabajamos con el mismo sistema. De hecho, colaboramos con Avanza. ¿Significa que por ley cada entidad empresarial debe tener un experto en inclusión laboral? Sí, va a ser obligación de que este experto en inclusión incorpore los equipos de recursos humanos, ¿ya? Tiene que haber una persona experta en la temática que va a tener que apoyar las políticas internas de inclusión y que va a tener que promover también la igualdad de oportunidad, ¿ya? Así que estamos todos muy ansiosos ya que el próximo año haya muchos cambios y contentos también. Contentos que, bueno, tuvo que salir una nueva ley que potencie la ley 21.015, pero ya que estamos hablando de que todas las empresas en Chile que tengan más de 100 trabajadores van a tener que tener un experto en inclusión, claramente
vamos a estar hablando idealmente mucho más tiempo de la inclusión y vamos a estar avanzando más. Súper. Esa era la última pregunta. No sé si alguien queda con alguna duda para que la realice por el chat o levantando la manito con el icono. Luisa Villalo, ¿puedes habilitar el micrófono ahora? Pido mil disculpas porque yo tenía anotado que era a las 4. Entonces me vine a sentar aquí a ponerme y me di cuenta de que allá había empezado, así que me lo perdí yo y tenía muchas ganas de poder participar. Lo lamento Luisa. por mí, pero de verdad estas instancias dan una gran oportunidad para uno tener conocimiento y a mí me encantaría, por eso me inscribí, me encantaría poder ayudar y orientar a las personas que están en la misma situación mía, que para mí ha sido muy difícil de toda la vida llevar una vida súper normal y de un día para otro quedarme discapacitada dependiendo de mi marido, que es el que vive conmigo, y que la vida te cambie 100%, no poder hacer nada. O sea, yo trabajé toda la vida como secretaria en un banco y con esta operación que me hicieron a la columna, tuve 6 meses, estuve a punto de morirme, tuve 17 operaciones y vieron que era una. Entonces me cambió la vida totalmente porque yo ahí no pude volver nunca más a trabajar. Y tenía mucho interés en estar en el curso completo. Si lo vuelven a repetir en alguna instancia, me avisan. Sí, no hay problema, Luisa. Mira, entiendo que esto va a quedar grabado, entonces te va a llegar una copia de la charla que tuvimos hoy día para que la puedas revisar con calma. Ya, Y también cualquier duda que tengas, te puedes contactar conmigo, te puedes contactar con la municipalidad, si es que tienes cualquier duda. se los agradezco mucho. Voy a ver el link para poder escucharlo con calma y poder ver algo que me ayude. Yo creo que cualquier cosa ayuda si uno tiene las ganas de poder hacer algo. Sí, totalmente. Así que cualquier cosa que necesites, vamos a estar ahí disponibles. Incluso yo también les ofrezco mis conocimientos y todo para poder ser como monitora o ayudar en algo, porque yo hice clases también en una corporación de ayuda de droga y alcohol como relatora. Entonces también yo creo que podría ayudar gratuitamente, obvio, en alguna instancia que ustedes necesiten algún apoyo, ahí cuentan conmigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Creo que nadie más levantó la manito, tampoco hay nuevas preguntas. Entonces, para finalizar, te quiero agradecer, Cintia, por toda tu charla, por responder todas nuestras dudas, consultas, también al equipo de Avanza. Y damos por finalizada esta jornada que en nombre del Instituto Profesional AYEP y la Municipalidad de Providencia agradecemos la participación de todos ustedes por estar conectados hoy día. También quiero recordarles que al cerrar esta presentación les va a aparecer una encuesta que es sobre la charla que hizo Cintia para poder darle una retroalimentación a ella y poder retribuirle de alguna forma. Así que por favor, ojalá que la contesten y invitarlos también a seguir postulando a los cargos que hay disponibles. Avanza también tiene cargos. Y también de que mañana tenemos otra jornada de charlas, nos quedan las 2 últimas charlas, así que para que se conecten y participen. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Y a Cintia por estar acá a su disposición. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.